Bueno, muy bien. Haciéndole saludo a todos ustedes, entonces vamos a iniciar con la parte de datos agrupados en intervalos. Y esta tablita, hasta la parte de abajo, le va indicando a través de ciertas preguntas cómo se va desarrollando organizar esos datos en intervalos. Entonces, decíamos que aplica cuando la variable es continua o siendo discreta y muchos valores diferentes, los cuales lo hacen muy grande o muy extensos trabajarlos. ¿Qué significa eso? Que sintetizamos los datos, ¿sí? En vez de tener una tabla muy extensa, al trabajarlo por intervalos, entonces podríamos tener 3, 4, 5 o hasta 10 intervalos como máximo. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuántos intervalos o clases vamos a considerar para agrupar esos datos? Entonces, para ello utilizamos una fórmula que se llama la fórmula de Sturges. ¿Listo? La fórmula utiliza lo que es multiplicar una constante, que siempre es 3,32, por un logaritmo natural, o perdón, logaritmo en base 10 de n. ¿Qué es n? La cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio le dicen a ustedes, habían 50 estudiantes y las edades son las siguientes, entonces, ¿cuánto vale n? Exacto. El dato, en este caso la variable, sería las edades. ¿Cuánto vale n? La cantidad de estudiantes que son. Todas las edades son 50, entonces n sería 50. Para poder calcular eso, entonces acuérdense que uno maneja lo que es los logaritmos no, lo que son polinomios aritméticos. Entonces, primero debo de calcular el logaritmo natural de ese número. En este caso estamos dando el ejemplo que es 50. Cuando ya tenga el resultado de ese, lo multiplica por ¿cuánto? Por 3,332. Y cuando ya tenga ese resultado, le suma ¿cuánto? 1. Entonces, ese valor de C, o también llamado I es el número de intervalos, o también se le llaman clases. Entonces, el intervalo de tal a tal es una clase. Luego, el intervalo de tal valor a tal valor es otra clase. Entonces, si tiene 5 intervalos, ¿cuántas clases tendría? 5. ¿Y qué me lo indica? Esa formulita. ¿De qué depende la fórmula? Del valor del total de datos, de n. Entonces, aquí viene un ejemplo. Tenemos un estudio estadístico donde el número de datos son 10. O sea, el tamaño de la muestra son 10. Entonces, hacemos lo primero. Primero escribimos la fórmula. Está aquí. Después de la fórmula, ¿qué hicieron? ¿Cuál es el único cambio que hay de ahí al siguiente? Eso se llama ¿qué? Reemplazar el valor. Como es un solo valor es n, entonces es 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 10, pues le da ¿cuánto? 1. ¿Listo? Y 1 por 3,332, pues le da 3,332. Más 1, entonces le da ¿cuánto? Listo. ¿Qué sucede? Como estamos hablando de números de intervalos o de clases, yo no puedo dar un número de intervalo de clases de forma decimal. Entonces, uno lo que hace es aproximar. Si este valor hubiera dado 4,56 o 4,7, lo aproximo al siguiente valor entero, que sería ¿qué? 5. Pero como este está por debajo de 4,5, es 4,332, se aproxima al anterior entero, que es ¿cuánto? 4. Entonces aquí vamos a decir que se van a tomar 4 clases. ¿Listo? Entonces mire que para este ejemplito de 10 datos ya sabemos que son 4 clases. ¿Sé qué? Sí, claro, pues se suma entero con entero. Sí, no, pues ese hace la suma así. Mira, 3,332 más 1, pues 4,332. Es que el 1 es como si fuera esto, mire. Eso es como si fuera 3,332 más 1,000. ¿Sí? Primero, por ejemplo, en el computador es 10 y luego le hace el logaritmo.
¿Sí? Ujú. Siempre son logaritmo de base 10. Acuérdate que el logaritmo es, a diferencia de la suma, que la operación inversa es la resta, que la multiplicación, la operación inversa es la división, en la potenciación hay dos operaciones inversas. Una que ya hemos dicho que es la radicación, pero otra también la logaritmación. Esas dos son operaciones inversas de la potenciación, a diferencia de la suma y la multiplicación que solamente tienen una. Listo, entonces, si leemos acá, pues básicamente nos está diciendo lo que acabamos de aplicar. Y que simplemente nos colocan en contexto que esa regla de Sturges fue propuesta por Herbert Sturges en 1926. Es decir, que estamos utilizando una fórmula de casi un siglo. ¿Listo? O sea, que es una fórmula que no es tan nuevo, tan actual, ¿sí? Pero pues dice que es una regla práctica para calcular el número de clases o intervalos, ¿sí? Y que dice que con un mínimo de 4 clases, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver, como yo ya sé cuántas clases son, la idea es conocer esas clases de qué valor a qué valor van, ¿listo? Porque una cosa es decir, listo, hay 4 intervalos, pero ¿dónde comienza el primero y dónde termina? ¿Dónde comienza el segundo y dónde termina? Eso es importante saberlo. Entonces, para hacer eso, entonces hablamos de los límites de los intervalos. Los límites del intervalo dice que para evitar dudas se consideran todos los intervalos cerrados por la derecha, ¿sí? Entonces, observen acá en este ejemplo. Ese está cerrado por la derecha, ese está cerrado por la derecha, ese está cerrado por la derecha y ese cerrado por la derecha. Mientras que el primero, a diferencia de los otros, es cerrado por la izquierda, pero el resto ¿qué? Abierto. Eso, Isabel. Abiertos, ¿sí? Entonces, mire, entonces lo que dice ahí, todos cerrados por la derecha y abierto por la izquierda, salvo quién, el primero. El primero también es cerrado por la derecha, por la izquierda, o sea, por ambos extremos. Entonces, ¿qué sucede? Que si por ejemplo acá vemos de 2,5 a 3,2, el intervalo es de ¿cuánto? De 0,7. O sea que si ese termina en 3,2, el otro empieza en 3,2 abierto, pero le sumo ¿cuánto? 0,7. O sea que ese valor siempre yo lo voy a sumar para crear los otros intervalos. Pero ya lo vamos a ver cómo se calcula, ¿listo? Cómo se hizo, por ejemplo, este caso. Lo único que dice aquí en el ejemplo es que entre el límite inferior, vamos a hablar de dos límites. Límite inferior del intervalo y límite superior del intervalo. El inferior es el de la izquierda y el superior es el de la derecha. Y si vemos, pues uno construye con ese valor. Mire, si ese termina en 3,9 cerrado, a 3,9 le sumo 0,7 y ¿cuánto da? 3,9 más 0,7, 4,6. O sea que ahí ya usted ya sabe cuánto es el límite superior de aquí. Y para hallar el otro límite superior, pues el inferior inicia donde terminó el otro y le sumo 0,7, o sea que me da 5,3. ¿Cómo? Eso es lo que usted va a crear. O sea, yo en un ejercicio yo le daría los datos. Entonces le daría, por ejemplo, las estaturas de 10 personas o las estaturas de 100 personas. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que decir? Bueno, esas 100 personas, ¿yo en cuántos intervalos las voy a colocar? Entonces, para eso que utilizan la fórmula de Stur, Sturges. O sea que en ese caso, ¿qué haría? 100, le saco el logaritmo, me da 2, multiplicado por 3,332, ¿sí? Y le sumo 1. O sea que ¿cuántos intervalos serían? 8. 8 porque aproxima al entero más cercano. O sea que 7,6 está por encima de 7,5, lo aproxima a 8. O sea que esos 100 datos, usted ya sabe que tiene que hacerlos en 8 intervalos. Ahora la pregunta es, ¿dónde empieza el primer intervalo?
¿Dónde termina? O sea, límites inferiores y superiores de cada uno. Digamos, si da 7,5, ¿cómo sería? La próxima 8. ¿Sí? 7,5. Si le da 7,4 algo, ahí sí, a 7. ¿Listo? El primer decimal, ¿no? 7, el primer número después de la coma. Listo, entonces, vamos a ver. Entonces, ya sabemos que esos 100 datos son en 8 intervalos. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Entonces, para eso utilizamos el rango. El rango es una medida que nosotros ya hemos hablado en las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión hemos dicho que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si las estaturas, por ejemplo, en este caso, Hailey es la más alta, 1,75. Y Diego es el más bajito. ¿Sí? 1,50 es que es. 1,55. Entonces, mire que yo ahí saco el rango. 1,75 menos 1,55. El rango me da 0,2. ¿Para qué necesito el rango? Porque yo el rango lo divido con C. ¿Y qué viene siendo C? Dijimos que es la cantidad de ¿qué? De clases o intervalos. O sea que en este caso, por ejemplo, sería 0,2 dividido, bueno, aquí cuántos son, 9, ¿sí? O si fuera todo el grupo serían 17, 16, ¿cierto? Entonces dividido eso, ¿sí? Entonces mire que ahí me da este datico. Entonces este datico es A. ¿Y A qué es? La amplitud. La amplitud es, como quien dice, desde el límite inferior hasta el límite superior. Ese ranguito es donde empieza hasta donde termina cada uno de los límites, es la amplitud. Por ejemplo, en este caso anterior que estamos hablando, la amplitud ¿cuánto era? 0,7. ¿Sí? Entonces, ese valorcito que es la A mayúscula amplitud, es con la que voy a crear los intervalos. ¿Dónde empezaría el primer intervalo? ¿Dónde creen? ¿En qué dato? En el menor, en el más pequeñito. Entonces, ese sería ese primerito como de acá, ¿no? Cerrado. ¿Y cómo hallo este? Entonces, ¿le sumo quién? 0, bueno, en este caso sería 0,7. El valor que les dé aquí de esta división es el que le suma. ¿Y ese le da qué? Este de aquí. Y luego, al sumarle este, siguen sumando, 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 hasta crear todos, ¿qué? Todos los intervalos. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál va a ser el último valor que va a quedar acá? Sería el de Haley, el más alto. Y le tienen que dar preciso. ¿Listo? Eso da preciso. Entonces, miren, cuando yo ya tengo eso, yo les decía acá, en el ejemplo de acá, que en la tabla hay una marca de clase. La marca de clase es el dato que representa cada intervalo. Entonces, si hay un intervalo de 1,50 a 1,60, hay una marca de clase ahí que dice, yo represento a ese grupito de datos. Si hay el segundo intervalo de 1,60 a 1,70, entonces hay un numerito que dice, yo represento a ese conjuntico de datos que está en ese intervalo. Entonces, la marca de clase, ¿cómo se calcula? Se calcula el valor menor del intervalo. Es decir, el límite inferior, este. ¿Listo? Y le sumo el valor mayor del intervalo, que sería ¿qué? ¿El límite qué? Superior. O sea que prácticamente yo le sumo el de la izquierda más el de la derecha y lo divido en ¿cuánto? En 2. En otras palabras, ¿qué estoy calculando? Como si fuera el promedio o la medida aritmética. ¿Listo? Para armar los intervalos. Primero saca el rango. Mire que aquí está en orden hacia abajo. Primero calcula el rango. Bueno, antes de eso calcula la cantidad de clases o intervalos. Luego calcula el rango. Y con estos dos, usted divide el rango con el número de clases y le da la amplitud. Y la amplitud se la empieza a sumar. Al primer valor, el más pequeño, le suma la amplitud y entonces ya empieza a construir
empieza a construir los intervalos. ¿Listo? De todas formas, aquí hay un ejemplo, miren. En un curso hay 40 alumnos. De entrada, si fuéramos a hacer tablas de frecuencias normales individuales, ¿cuántas filas tendríamos que hacer? 40. Si es que alguno no tiene el mismo valor, ¿no? Porque cuando tiene el mismo valor, uno hace el conteo. Uno tanto, salió 3 veces. Entonces acuérdense que ese 3 veces es para sacar FI, HI, todo eso, ¿no? Entonces, miren que aquí tenemos 40 alumnos que desean estudiar el comportamiento de la variable ¿qué? ¿Cuál es la variable? La estatura. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque tiene decimales. Entonces, registrándose los siguientes valores. Y ahí están los 40 valores. Pero están en desorden. Entonces, mire el paso a paso que hay que hacer para esos ejercicios. Primero, ordenar los datos obtenidos de menor a mayor. Esos son los datos obtenidos. Pero ahora organicémoslos de menor a mayor. Entonces, mire, alumno 1, 2, 3, 4, hasta el alumno 40. Entonces, aquí están los primeros 10. ¿Sí los ven? ¿Están ordenados de menor a mayor? Pues sí, porque el menor dato es 1.52. Mírenlo aquí. Entonces, 1.52. ¿Cuántos hay con 1.52? Uno veo allí. Listo. Luego le sigue 1.53. Entonces, mire que lo que yo estoy haciendo es, voy y busco el número, lo resalto aquí y vengo y lo coloco acá. 1.54. Hay 1, 2. Entonces, está aquí, ya está resaltado. Y ese resaltado. ¿Hay alguno 1.54 adicional? No, yo no lo veo. Entonces sigo. ¿Dónde quedó ese? 1.58, hay 2. Sigo a ver si hay 1.59. ¿Hay 1.59? Aquí hay uno. Por aquí hay uno. Te lo resalto. 1. ¿Hay otro? 1.59. No. Pero 1.60 sí yo ya vi varios. Entonces 1.59 es este. Listo. Ahora, 1.60. 1. 2 por aquí. 3. Sigo por acá creo que había otro. No. Hay 3. Listo. Entonces aquí hay 3. Entonces 1,60. Aquí lo estoy haciendo así. Pero acuérdense que ahora lo sintetizamos, ¿no? Exacto. Si fuera en la tabla normal, uno le coloca 1.60 y ¿cuántas veces lo contó? 3 veces. ¿Sí? Pero aquí lo estamos organizando es para ahora contarlos bien. ¿Listo? Pero ustedes, si manejan bien, digamos, el procedimiento, digamos que es organizarlos de menor a mayor, solamente es como para no equivocarse. Pero si ustedes los cuentan bien, ya marcan. Este tiene 3, este tiene 5, este tiene 2, este tiene solo 1 y ya lo marcan nada más. Bueno, entonces, supongamos que ya tenemos todos los datos organizados. Ahora sí, ¿qué sucede? La frecuencia absoluta es las veces que se repite, lo que decía Laura. Entonces, 1.55, ¿cuántas veces está? Pues si usted lo hizo aquí, bien, pero aquí yo ya lo veo más fácil, vea. 2 datos, entonces aquí van 2. 1.56, ¿cuántos tiene? 1. 1.57, 1. 1.58, yo veo 2. Ajá. Listo, o sea que hasta ahí iría. Esto es una tabla de frecuencia que convencional. Eso es lo que normalmente hacíamos. Luego para sacar la frecuencia relativa era esto dividido ¿cuánto? El total de datos, ¿cierto? Que en este caso son ¿cuántos? 40. Y el porcentaje. La frecuencia acumulada ya era sumar. Que eso podía ser en L, ¿sí? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Más 2, 4. 1 más 1, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. Entonces uno lo va haciendo así. O sea, va haciendo la acumulada.
O sea que al final la acumulada acá, ¿cuánto debería de dar? 40. 40, ¿sí? Este es coger estas acumuladas y dividirlo sobre n y multiplicarlo por 100. Porque es porcentaje, ¿no? Puede hacer una de la isla calculadora. Sí, hagamos esta, la del 2. Entonces, lo que pasa es que aquí faltaría como esta, ¿no? O sea, esta es FI minúscula, esta es FI mayúscula. Perdón, esta es HI minúscula. Esta es FA mayúscula y le faltaría H mayúscula. Entonces, como si yo cogiera aquí e hiciera el H mayúscula. Entonces, el H mayúscula, entonces sería, la fórmula sería FI mayúscula dividido N. Entonces, empecemos. Ese sería 1 dividido 40. Eso le da 0,025. Pero ese porcentaje es esto multiplicado por 100. Entonces cojamos esto y lo multiplicamos por 100. 2,5. Mírelo aquí. O sea, este es solamente pasar estos a porcentajes. ¿Cómo los pasa, Hailey? Que usted fue la que preguntó y no está atenta. Es coger estos y multiplicarlos por 100. ¿Cómo tuvo este, Hailey? ¿Este? No, estoy preguntando por este. ¿Ese cómo lo tuvo? Ajá. ¿Y aquí sería qué? No, señora. Sería este dividido 40. Y este, 4 dividido 40. Y este, 6 dividido 40. O sea, esto es lo mismo de esta de acá, pero no, ya no utiliza estos individuales, sino la acumulada. Y el HI es de la acumulada. O sea, FI minúscula y HI minúscula son esos de acá. Y FI mayúscula y HI mayúscula son las acumuladas. Multiplicar por 100. Escoger eso y multiplicarlos por 100. Pero eso era lo que hacíamos antes. Por eso se llama tabla de frecuencia simple o convencional. Y aquí habrían 40 datos. Pero ahora vámonos a trabajar con el método para agrupación de datos por clases. Entonces, un consejo pueden ser hacer primero este C o el rango. El rango es más fácil. O sea que empecemos por el rango.